Shalom, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, le doy la bienvenida al culto matutino de hoy. Comencemos con una oración este culto. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos las gracias por habernos permitido poder tener este momento tan hermoso, un encuentro de amor con vos. Padre, en esta hora te pido que sea una hora donde podamos recibir tu gracia y tu bendición. Y también que nosotros estemos únicamente concentrados en vos. Padre, en especial te pido por nuestros hermanos. Tenemos hermanos que están pasando por momentos difíciles, de enfermedad. Padre, te pido de tu guía, de tu protección y de tu sanación, Padre, para que puedan recuperar una vez más las fuerzas y salir victoriosos de los problemas y ser sanados de las enfermedades. Padre, gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
más que escucharte hablar. Amén, gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra de hoy. La palabra que vamos a compartir hoy es 2 de Samuel, capítulo 16, los versículos 15 al 23. 2 de Samuel 16, 15 al 23. Leamos todos juntos. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y con el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, era como si se consultase a la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Amén. Finalmente, Absalón logra robar el corazón del pueblo y se rebela contra su padre David para usurpar el trono. David, por miedo, huye llorando de la espada de su propio hijo. David, que había matado a Goliat, y el que escapaba de la espada de Saúl, estaba huyendo con miedo. Sus pecados ante Dios y sus errores y fracasos como padre lo hicieron miserable a David. Y el pasaje de hoy vemos que Absalón entra a Jerusalén y Husai lo recibe y le dice que servirá al hombre que Dios y el pueblo escogiera. Absalón se sorprende que el amigo de confianza de su padre no se escapó con David, porque en realidad, secretamente, Husai estaba como espía de David. Por eso se quedó al lado de Absalón. Al entrar a Jerusalén, Absalón le pide consejo a su consejero de confianza, Ahitofel, que es lo que debería hacer ahora que ya entró a Jerusalén. Entonces, Ahitofel aconseja un acto perverso. Si vemos nuevamente los versículos 20 al 22, dice: entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel le dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Absalón obedece al pie de la letra, como si fuese un mandato de Dios. En este acto público de Absalón se cumplió en forma literal lo que Dios había anunciado a David en el capítulo 12, versículos 11 y 12. Después del pecado de David de adulterar con Betsabé y de matar al esposo Urías, Dios da un juicio a David, que le pasará lo mismo. Las mujeres de David iban a ser acosadas en su propia casa en pleno día a la vista de todo el pueblo.
En realidad, Dios ya había perdonado a David cuando el profeta Natán reprende por el pecado cometido. David se arrepiente de inmediato, pero como todo pecado trae consecuencia, el pecado de David trajo como consecuencia la rebelión de Absalón y el abuso sexual de Absalón con las concubinas de su padre. Mis queridos hermanos, Absalón cometió pecado que un hijo no debía cometer, rebelión y adulterio con su padre. En particular, peca contra las esposas de su padre, un pecado que es imperdonable en el día de hoy y aquellos días también. Sin embargo, Dios le deja vivir hasta en el día del juicio, de su juicio. Esto no fue tolerancia del pecado, sino silencio de Dios. Porque Dios, cuando, por ejemplo, David pecaba, de inmediato mandaba a un profeta para reprender el pecado. Pero con Absalón no pasó, sino que se quedó en silencio. Mis queridos hermanos, Absalón tampoco nunca buscó a Dios. Siempre escuchaba a su consejero como si fuese la palabra de Dios. Sin embargo, Dios tampoco lo buscó, sino lo dejó que hiciera lo que le placiera. En otras palabras, Dios estuvo en silencio con Absalón. Pero esto no es algo bueno. Hay un dicho coreano que dice, ninguna noticia es buena noticia. Quiere decir que cuando no hay noticia, no hay ninguna noticia, ni buena ni mala, para estar aliviado, creer que es algo bueno. Mis queridos hermanos, pero con la palabra de Dios no nos tiene que pasar esto. Ya sea bendición o castigo de Dios, debemos escuchar a Dios. Dios nos tiene que hablar y nosotros tenemos que escuchar a Dios, poder escuchar a Dios. Porque el silencio de Dios es peor que el castigo de Dios. El silencio de Dios no es tolerancia al pecado, sino negligencia de Dios hacia el pecado, que es peor que el castigo de Dios. Dejar que pase, sin ninguna puerta de poder salir del pecado. El silencio de Dios es que ya no hay vuelta atrás, a menos que busquemos nuevamente a Dios. Absalón hasta el final no buscó a Dios, y su final fue terrible. Murió colgado en un árbol, clavado con 3 lanzas en el pecho, y 10 escuderos lo rodearon y lo remataron. Mis queridos hermanos, no tenemos que estar confiados, estar tranquilos por el silencio de Dios, aún más por nuestros pecados. Tampoco envidiar a aquellos que pecan y están en prosperidad, porque ellos no tendrán castigo, sino tendrán juicio directo de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, no estemos aliviados, no estemos envidiosos por los pecadores que están en prosperidad, porque Dios está en silencio con ellos, que es peor que el castigo de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, busquemos siempre a Dios, aún más cuando estamos en pecado. Amén. Amén. Por eso esta mañana vamos a orar así. Que no envidiemos la prosperidad de los pecadores, sino que estemos siempre alertas, buscando escuchar a Dios. Amén. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por darnos esta palabra tan hermosa. Padre, que no estemos aliviados porque vos estás en silencio, no nos hablas, sino que nos estemos preocupados, porque lo peor que nos puede pasar es tu silencio, más que tu castigo. Por eso, Padre, que busquemos siempre poder escucharte, de poder hablarte y buscarte, y que no estemos envidiosos por las
prosperidades de los pecadores, porque ellos no están en prosperidad con vos. Por eso, Padre, que nosotros, en vez de buscar prosperidad de esta tierra, que podamos buscar prosperidad espiritual junto a vos. Padre, gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.